la luz. Bueno, sigamos con las normas sobre valoración del activo originario de la participación en los gananciales. Este patrimonio se valoriza según el estado de los bienes al entrar en vigencia el régimen o al momento de adquirirse. Igual reglas se aplican al pasivo. Por ello se ordena la facción de inventario simple al contraer matrimonio bajo este régimen. En caso contrario vas a tener que probar por otros instrumentos. O sea, mejor te conviene hacer un inventario simple al tiro y te ahorras eso. ¿Ya? Para no andar buscando otros medios. Ya después dice que la valoración podrá ser hecha por los cónyuges porque igual los bienes que componen el activo originario se valoran según su estado al momento de entrar en vigencia del régimen, la entrada en vigencia o de su adquisición. O sea, los bienes se deben a valorar al momento de vigencia del régimen o de su adquisición. La valoración podrá ser hecha por los cónyuges o por un tercero designado por ellos, en subsidio por el juez. Las reglas anteriores rigen también para la valoración del pasivo. Se visualiza ya que en cuanto a la prueba respecto a los bienes inmuebles no vas a tener muchos problemas. Ya lo mismo pasa con los bienes muebles que requieren inscripción. No vas a tener mayor problema. Veamos que esto es el patrimonio final. Bueno, el concepto define como el patrimonio final como el que existía al término de dicho régimen. Entonces debe considerarse como tal. Tú tienes que ver la totalidad de los bienes que al instante de ponerse término aparecen siendo propiedad o posesión de cada uno de ellos, ¿ya? Menos el valor total de la obligación, o sea, son los bienes que estaban al momento de la disolución del término versus el descuento que hay que hacer de las obligaciones. Bueno, el patrimonio final resulta deducir entonces el valor total de los bienes, del que el cónyuge sea dueño, y al momento de terminar el régimen, el valor total de las obligaciones que tenga esta misma fecha. Ya vamos a ver el patrimonio final y a partir de las acciones y deducciones, que aquí también acciones y deducciones que dan lugar. Determinación del patrimonio final líquido. Resumiendo, el patrimonio final líquido resultará de 4 operaciones. Patrimonio final líquido de las deducciones, de las agregaciones imaginarias, de las agregaciones por vía de sanción y agregaciones de atribuciones por derechos sobre bienes familiares. Deducciones. Se ordena deducir el valor total de las obligaciones que existían en la fecha de ponerse término a la vigencia del régimen. Esa valoración debe hacerse por los cónyuges de consuno o por un tercero que ellos mismos designan, y si tampoco están de consuno o por un tercero que ellos designan, el subsidio lo hará el juez. La prueba de este pasivo se sujeta a lo establecido en el artículo 1722 92, que obliga a cada cónyuge a proporcionar al otro un inventario valorado de los bienes y obligaciones que comprendan su patrimonio final, que son nada más que 30 días y que el juez puede, a solicitud de parte, ampliar por una sola vez por 30 días más. Bueno, esas son las deducciones. Entonces, deducir el valor total de las obligaciones que existían a la fecha, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones? Deducciones, obligaciones. En primer lugar, deducción, obligación. A la fecha de ponerse a término. ¿Qué son las agregaciones imaginarias? Bueno, estas son las que hay una diferencia patrimonial que se establece. Eso es lo que se llama crédito de participación. O cuando los bienes del cónyuge deudor son insuficientes para pagar el crédito. ¿Ya? O sea, aquí las agregaciones imaginarias son, bueno, ¿hubo realmente un ganancial de uno frente a otro? ¿Hubo realmente esto o solo el deudor, el cónyuge deudor es insuficiente para pagar este crédito? Estas agregaciones son consecuencias de la inoponibilidad también de los actos indicados en el artículo 1792. ¿Ya? Eso, y siempre se tiene en cuenta que la inoponibilidad es considerando el estado que tenían las cosas al momento de su enajenación. Después vienen las agregaciones por vía de sanción. Aquí es importante porque si uno de los cónyuges, a fin de disminuir los gananciales y no darle al otro, oculta o distrae bienes o simula obligaciones, fíjate, ocultar, distraer bienes o simular obligaciones, se sumará a su patrimonio final el doble. Que sea su patrimonio final el doble significa que va a tener más gananciales y va a tener que pagar el doble del valor de aquellos o de estas. Características: es un delito civil, requiere de dolo específico, o sea, el acto debe haberse efectuado con el ánimo de disminuir los gananciales.
El valor del bien o de la obligación a que se refiere es el precio que el mismo tenía al momento de ejecutarse el acto, salvo que se trate de un acto simulado, absolutamente, caso en que puede considerarse valor del bien al momento de reintegrarse al patrimonio. O sea, si es por simulación de carácter absoluta, aquí se te va a agregar por el precio que tiene ahora. Y si subió, vas a tener que pagar el doble. ¿Y si es un UF? La sanción debe ser aplicada por sentencia ejecutoriada. Ejecutoriada es distinta a firme o ejecutoriada, porque sentencia ejecutoriada significa que si bien hay recursos en contra, no es necesario que se esperen que se resuelvan para empezar a pedir entonces su ejecución, a solicitar su ejecución. Es distinto que firme y ejecutoriado porque esa requiera de otros subpresupuestos, si hay recursos o no hay recursos en su contra. Si hay recursos en contra, ya sabemos que hay que ver si es que estos han sido fallados desde el cúmplice que dicta el tribunal de primera instancia. Si estos no han sido interpuestos en valor en tiempo estipulado, entonces se entenderá que desde la notificación del secretario que dice certificación del secretario que está firme ejecutoria. Y si no proceden recursos desde la notificación de las partes. Agregación de las atribuciones de derechos sobre bienes familiares. Se trata de los derechos de uso, usufructo o habitación constituidos por el juez sobre los llamados bienes familiares que ya los vimos. Valoración del patrimonio final. Veamos. Será el patrimonio final, que lo habíamos visto al principio, se hace, como dijimos, por los cónyuges de consumo o un tercero designado por ellos mismos o en subsidio por el juez. Ya, la valoración se hará como regla general atendiendo al estado de las obligaciones al momento de terminación del régimen. Prueba del patrimonio final líquido. Dispone que dentro de los 3 meses siguientes al término del régimen, cada cónyuge estará obligado a proporcionar al otro un inventario valorado de los bienes y obligaciones. De los bienes y obligaciones. ¿Ves que yo en delante hablé de los bienes? Pero bienes y obligaciones, que comprende su patrimonio final. El juez podrá ampliar ya esto por una sola vez y hasta por igual término. Ya, el inventario simple firmado por el cónyuge va a ser plena prueba contra él y contra el otro cónyuge, salvo que el otro alegue que no es fidedigno. En tal caso puede usar para destruir ese medio de prueba cualquier medio de prueba que la ley confiera. Presunción sobre los bienes que componen el patrimonio final. Está establecida en el artículo 1792 que prescribe que al término del régimen de participación en los gananciales se presumen comunes los bienes muebles adquiridos durante él, salvo los de uso personal de los cónyuges. La prueba, en contrario, deberá fundarse en antecedentes escritos. Por lo tanto, esta presunción legal me dice que los bienes muebles adquiridos se presumen, durante él, se presumen comunes. ¿Ya? Yo voy a tener que destruir este medio de prueba a través ya de un antecedente escrito, no por testimonio. ¿Ya? Determinación de los gananciales. Decíamos que los gananciales están definidos como la diferencia de valor neto entre el patrimonio originario y el patrimonio final de cada cónyuge. De lo anterior se deduce que se pueden presentar las siguientes situaciones. 1. Que el patrimonio final de ambos cónyuges sea inferior a su patrimonio originario. En ese caso, cada cónyuge soportará las deudas que haya contraído en la administración de sus bienes. Segunda situación. Que el patrimonio final de uno de los cónyuges sea superior a su patrimonio originario y el patrimonio final del otro sea inferior ya a su patrimonio originario. En ese caso, en que solo uno de los cónyuges ha obtenido gananciales, el otro participará en la mitad de su valor. Va a ganar la mitad de su valor. Y tercera situación, que el patrimonio final de ambos sea superior al patrimonio originario. Acá se compensará hasta la concurrencia de los de menor valor y aquel que hubiere obtenido menores gananciales tiene derecho a que el otro le pague a título de participación la mitad del excedente. Solo cuando el patrimonio final de ambos sea superior al patrimonio originario. Ambos tuvieron gananciales, pero uno tuvo más. Y como ese tuvo más, va a tener que darle la mitad de ese excedente. Crédito de participación. El crédito de participación se origina al terminar el régimen, aun cuando se determine o liquide posteriormente. Las características de este crédito son: este crédito se paga con posterioridad a las obligaciones contraídas por los cónyuges durante su administración separada.
Antes de la terminación del régimen, los derechos que genera son incomerciables. El derecho de los cónyuges a la participación es irrenunciable antes de que termine el régimen. El crédito de participación es puro y simple, es pagadero en dinero. A ver, y acá ya había algo importante. Este crédito prescribe en 5 años, goza el privilegio de cuarta clase. Su plazo de pago es prorrogable por decreto judicial si se causare grave perjuicio al cónyuge deudor o a los hijos comunes y se probara debidamente, hasta 1 año. Es de ejecución regular, la ley dispone que el cónyuge acreedor deberá perseguir el pago primero en el dinero, luego en bienes muebles y en subsidio de todo en inmuebles. Permite extender el derecho de prenda general a las donaciones excesivas y los bienes que sean transferidos en fraude de los derechos del otro cónyuge. Para los efectos de este privilegio, la confesión del marido o de la mujer no hace prueba por sí sola contra los acreedores. Como dijimos, es un derecho personal. Por lo tanto, una vez extinguido el régimen, puede cederse, renunciarse, prescribir, transmitirse, pero una vez que ya se extinguió el régimen. Si el régimen termina por la muerte natural o presunta, este crédito debe ser incluido en el acervo bruto, puesto que se trata de un derecho que nace coetáneamente con la muerte del causante y se transmite a sus herederos. Por lo tanto, cuando hablamos de participación en los gananciales, este pasa al acervo bruto, ¿ya? Al acervo bruto de lo que también vamos a ver de... Ya. Procedimiento al que se sujeta la acción de liquidación. El procedimiento de liquidación de los gananciales se somete al procedimiento sumario y prescribe en 5 años desde la terminación del régimen y no se suspende a favor de los cónyuges, pero sí a favor de los herederos menores de edad. En todo caso, la liquidación y determinación del crédito de participación puede establecerse de común acuerdo entre los cónyuges o la falta de acuerdo debe hacerse judicialmente. Pactos que están permitidos. Convenir que un determinado bien, por disposición de la ley, debe incorporarse al activo del patrimonio originario, sea sin embargo considerado ganancial. Establecer el patrimonio originario de cada uno de los cónyuges mediante fracción de inventario realizado de consumo, que algunos de los actos no tengan el carácter de inoponibilidad. Pactar que la valoración, o sea, por ejemplo, la donación. Yo puedo hacer que acá no sea inoponible. Ya las donaciones que no tienen una obligación social dentro del régimen. Pactar que la valoración del patrimonio originario del final sea hecha por una determinada persona. Convenir que el término del régimen se levantará en inventario solemne o simple por un tercero designado anticipadamente. Someter a arbitraje toda cuestión que se promueva durante la vigencia del régimen o a su terminación. Bueno, ¿qué está prohibido? De partida, alterar el porcentaje de participación. Convenir que la participación sea anterior al matrimonio o se extienda más allá de su duración. Que los cónyuges queden autorizados para otorgar cauciones personales a favor de terceros, ¿ya? Sin que sea necesaria la autorización del otro cónyuge. Eso está prohibido. No pueden hacerse cauciones personales a favor de terceros. Término del régimen. Por muerte natural de uno de los cónyuges. Por la muerte presunta, desde que se concede el decreto de posesión provisoria de los bienes del desaparecido, igual que la sociedad conyugal. Por la declaración de nulidad del matrimonio. Por sentencia de divorcio perpetuo o de separación judicial de bienes. Por el pacto de separación de bienes. Como se ve, son las mismas que ponen fin al régimen de la sociedad conyugal.